Hola amigos de YouTube, en esta serie de 4 videos que voy a subir a continuación vamos a hacer algunos ejercicios un poquito para aplicar todos los conocimientos que tenemos hasta ahora entre método de integración, cálculo de primitivas, regla de Barrow, ejercicios bastante interesantes para ponernos ducho con el cálculo de integrales, ¿no? El primer ejercicio que le propongo es este que ustedes ven en pantalla. Se nos da una función f que satisface que la función es igual a 5 por x por la derivada de la función. Y otro dato que se nos da es cuánto vale la integral definida de esa función de 0 a 2, vale 12. Y lo que nos pide es calcular la función en 2. ¿Cuánto vale? Bien, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Bueno, vamos a reescribir esta integral, pero en lugar de poner f de t aquí, vamos a poner su equivalente. Sabemos que f de x es 5x por f' de x. Así que voy a reemplazar f de t por todo esto, por supuesto en función de t, y este 5 lo voy a pasar dividiendo de este lado, ¿está? Entonces me va a quedar esto que ustedes ven aquí en pantalla. Lo único que hice fue reemplazar f de t por lo que me proporciona esta igualdad. 5 por x por f' de x. ¿Por qué lo expresé en función de t? Porque aquí la variable de integración es t, no es x. ¿Está bien? Bien. Y este 5 era el 5 que tendría que estar aquí. Este 5 que pasaría dividiendo. Bien. ¿Cuánto vale esto aplicando la regla de Barrow? Bueno, si aplico Barrow a esta integral definida, esto será igual a g de 2 menos g de 0, donde 2 y 0 son los límites de integración. ¿Qué es g? Bueno, g es la primitiva de todo esto, dt por f' de t. Entonces, para saber cuánto vale esta diferencia, lo que voy a tener que hacer es calcular esta primitiva. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar el método de integración por partes, puesto que esto es un producto de la función t por f' de t. Bien, voy a llamar u' a f' de t y voy a llamar b a la función t. Si u' es f', la función u será su primitiva, es decir, la función f. Y si b es igual a t, b' va a ser igual a 1. Recordemos que seguimos con la premisa que veníamos explicando en integración por partes. Cuando tengo algo multiplicado por t o por x, es decir, por la variable solita de integración, siempre me va a convenir llamar b a esa función, ¿no? Ya que cuando calcule b' se va a transformar en una constante. Y es lo que hice aquí. Bueno, ahora el método de integración por partes me decía que esta integral, esta primitiva, la que yo quiero calcular, era igual a u por b menos la primitiva de u por b', ¿no? U por b sería f de t por t, menos la primitiva de u b', es decir, la primitiva de f de t. ¿Está bien? Y esto será igual a t por f de t menos f grande de t. Y con f grande de t nos vamos a referir a la primitiva de f. ¿Está? Aunque no sepamos cuánto vale, vamos a dejarlo expresado así. Simplemente como una función genérica a la que vamos a llamar f mayúscula de t. Bien, y todo esto es la primitiva que estábamos buscando, la primitiva de esto, la que necesitamos para evaluar la regla de Barrow aquí. Así que esto sería g de t, ¿está bien? Recuerden que habíamos llamado g a la primitiva de esto y es lo que acabamos de calcular. Entonces bien, ahora lo que tengo que hacer es con esta función aplicar Barrow aquí.
Es decir, tengo que evaluar esto en 2 y luego evaluarlo en 0 y hacer la diferencia. Entonces vamos a hacer g de 2, fíjense que sería 2 por f de 2 menos f grande de 2, lo que tengo acá, menos g de 0 sería, esto se anula, 0, lo que ustedes tienen acá, menos f de 0, que es esto lo que tenemos aquí. Bien, eliminamos los paréntesis, esto me quedaría así. Y fíjense que aquí tengo f de 2. Me aparece ya la incógnita que a mí me interesa calcular. Esto está igualado, si ustedes se fijan, a 12 quintos, así que de este lado del igual tendríamos un número, pero lo que nos queda por hallar es f grande en 0 y f grande en 2, que serían las primitivas de f, que yo no las conozco, porque no sé a ciencia cierta la expresión literal de la función f, ¿está? Entonces, un truco que podemos hacer es el siguiente. Vamos a expresar esta suma de otra manera. ¿Está bien? Aquí lo que hice simplemente es agrupar estas dos cosas con paréntesis. Este menos, antes era un más, pero con el menos que ponemos adelante no altera. Y este f2, como tenía el menos, quedaría el menos si saco el paréntesis. Bien, ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esta diferencia que yo aquí agrupé? La diferencia entre dos primitivas, valuadas en 2 y en 0. Esto no es otra cosa que la regla de Barrow, pero aplicada al revés. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir aplicada al revés? Que antes a mí me daban la integral definida y yo lo expresaba como la diferencia entre las primitivas. Ahora tengo la diferencia entre primitivas. ¿Cómo voy a expresar esto? Como una integral. Por eso digo, estoy haciendo como la inversa de la regla de Barrow. Y esto me quedaría 2f de 2 menos esta integral. ¿Está bien? Fíjense que si ustedes tratan de resolver esta integral y aplican Barrow, le quedaría f grande de 2 menos f grande de 0, que era lo que tenía aquí. ¿Está bien? Bien, y ahora yo sé cuánto vale esto, porque era dato, vale 12. Entonces igualo esto a 2f de 2 menos 12, y recordemos que esto era igual a 12 quintos. Y de acá perfectamente puedo despejar f de 2, y esto me quedaría 36 quintos. ¿Está bien? Un lindo ejercicio donde ustedes pueden ver que muchas veces, aunque no tenga directamente expresada la función en su forma literal, tal vez trabajando con expresiones genéricas, como fue el caso, y luego transformando a esto, le fue posible llegar al resultado.